¿Por qué desaparecieron los caballeros templarios? Una de las órdenes más poderosas y misteriosas de la Edad Media, que de manera abrupta desaparecieron en el siglo XIV. Su caída comenzó el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia, agobiado por deudas con la orden, ordenó su arresto masivo. Acusaciones de herejía, idolatría y prácticas secretas fueron lanzadas contra ellos, muchas basadas en rumores y confesiones obtenidas bajo tortura. Sí, efectivamente. Muchas de las confesiones a los caballeros templarios les fueron extraídas con fuertes torturas. Algunas de ellas, por no decir muchas, causaron la muerte. Cabe destacar que el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, que contaba con 76 años, y a uno de sus caballeros de confianza los queman vivos a tan solo 400 metros de la catedral de Notre Dame, en una isla que ahora está unida por un paseo, por un puente, que es un mausoleo en el río Sena. Esto ya nos da mucho que pensar. Vamos a ver. Sí que es cierto que el rey de Francia tiene mucho que ver en la caída de los templarios. Sí, les debía realmente mucho dinero. Él tenía una serie de guerras, de pugnas con Inglaterra. Estas jamás dieron fruto, pero el dinero para sufragar esas guerras, él se los había pedido a los templarios. Él conocía perfectamente dónde estaba, cuál era el nivel de aquella orden, que el misterio yo lo enclavaría en una cosa. Vamos a ver. De las 3 órdenes creadas en Tierra Santa, esta se crea de un modo fuera de lo normal. De repente, tras la primera cruzada, van 9 caballeros. A la cabeza va un caballero en medio, que es Hugo de Pence, y va, concretamente también va el conde de Champagne. Pero es que además hay una persona que nunca se nombra, y es una persona que es relevante en todo esto, y es el abad San Bernardo de Claraval, ¿vale? San Bernardo de Clairvaux, ¿vale? Es un hombre que cuando ingresa en la orden cisterciense solamente existía un monasterio, pero él, cuando fallece, ha construido personalmente, tan solo personalmente, 60, ¿vale? Y acaba siendo pues un cúmulo de monasterios. Él siempre permanecerá en Claraval, es el primero que funda, de ahí el nombre de San Bernardo de Claraval. Es un hombre que tiene una especial devoción por la Virgen y por la parte femenina de las religiones. Sí, es canonizado en vida, cosa que es algo fuera de lo normal. Pero hay una cosa que siempre pasa a pie juntillas, no se nombra. Vamos a ver, San Bernardo de Claraval fue uno de los grandes impulsores de las órdenes militares, fue quien convenció al Papa para las cruzadas. Sí, él interviene, tenía un poder de convencer a las masas y a quien fuera, de un modo fuera de lo normal. De hecho, el apodo que recibe es el de Bocamiel. ¿Por qué? Porque el ordeno y mando del sumo pontífice no tenía la repercusión que tenía la de San Bernardo de Claraval. Convencía a las masas, convencía al alto clero, al pontífice, a quien hiciera falta. Estaba por encima de todo. Era como un semidios. Y es él, además, quien realmente realizará las grandes reformas en la Iglesia Católica,
pese a que después siempre será el pontífice quien se llevará los triunfos. Es evidente. Esto funciona así y no descubrimos nada nuevo. Ahora bien, la caída del Temple, si bien es cierto que en 1307 es cuando se abre el proceso contra los templarios, viene de atrás. A los templarios, cuando comienza esa pérdida ante el Islam en Tierra Santa, en Europa parece ser que la gente comienza a perder esa fe. Es decir, aquel que te ha sido fiel, aquel que te ha proporcionado triunfos, ¿vale? Cuando sufre ese pequeño vacío, ese desliz, flaquea, ¿vale? Porque es vencido por Saladino en los cuernos de Jatín. A partir de ese momento parece ser que en Europa se los mira como si fueran apestados. El Temple tiene mucho poder, porque el Temple financiaba una cruzada en Tierra Santa, pero el Temple también actuaba en Europa. No nos olvidemos de que están presentes en las Navas de Tolosa en 1212 y está declarado como cruzada esa batalla. El rey de Aragón los lleva a la batalla. De hecho, las innovaciones en las cargas de caballería del Temple son algo únicas. Lo que te hace un templario no te lo hace un caballero normal y corriente. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre cuando hablamos de templarios tenemos que darles de comer aparte. Algunos creen que sobrevivieron en secreto, transformándose en sociedades como los masones. No, y taxativamente no. Lo he dicho 1000 veces 1000 y no me cansaré de repetirlo las veces que haga falta. Vamos a ver. Este rumor, que no sé quién se lo inventa, de dónde sale, de que los templarios acaban convirtiéndose en masones. Falso, totalmente falso, ¿vale? Vamos a ver, la masonería ya nace prácticamente en el siglo XVIII, ¿vale? Y el siglo XIX alcanza un poder ilimitado. Hay que contar con una cosa. Esa neomasonería, esa francmasonería que conocemos, no tiene nada que ver con aquella supuestamente masonería que viene dada del antiguo Egipto, ¿sí? Es de origen hebreo, donde de alguna manera nos tenemos que trasladar a un tiempo en el que el pueblo de Israel pasa más tiempo viviendo en Egipto que en su tierra, ¿de acuerdo? Porque eran trabajadores muy cualificados y son los que, como carpinteros, ebanistas y maestros canteros constructores, son los que edifican. Y en la Edad Media ese conocimiento se habrá transmitido, habrá llegado, y son ellos los que el Temple paga porque tiene ese dinero, tiene el conocimiento, tiene ese sentimiento, ¿vale? El Temple es quien incorpora el arte gótico en el siglo XII y los maestros canteros constructores se dedicarán sobre plano a construir aquello que les ordenen los templarios: castillos, casas, palacios, es decir, lo que sea menester. Catedrales, por ejemplo, iglesias. Esto siempre funcionará así. Es decir, ¿quién tiene el dinero? El Temple. ¿Quién tiene el conocimiento para poder trabajar? El que se dedica a un oficio determinado. Esto no tiene ningún misterio. Vamos a ver. El hecho de decir, no, es que se convirtieron en masones. No, vamos a ver. Cuando en el siglo XIV la orden prácticamente se disuelve y se les arrebata
porque se les arrebata en 1312 su patrimonio, ¿vale? Todo lo que ellos poseen, todo eso pasará a la orden del hospital de San Juan de Jerusalén, ¿vale? Hospitalarios, sanjuanistas. Aquí podemos ver una cosa. Siempre habían ido juntos al campo de batalla. Bien, pero hay una cosa que da que pensar. Los hospitalarios jamás movieron un dedo para defender a sus hermanos cuando estuvieron en peligro. Es como si ya supieran que el patrimonio que aquellos poseían les fuera a llegar a ellos. Y se mantuvieron en silencio, no hicieron absolutamente nada. Con lo cual, aquí sí que podemos ver que existe una cierta connivencia. Es decir, tú estás tumbado, con la boca abierta y esperando que madure la fruta y que te caiga dentro de la boca. No hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Simple. Cuando el temple se funda, cuando el temple comienza a crecer y empieza a actuar, el temple tiene una premisa. Es luchar contra el Islam. Pese a que personalidades como por ejemplo el sultán Saladino les tiene un respeto brutales, porque Saladino sabe que son hombres de honor como él. Ambos ansían lo mismo, ambos en el campo de batalla pelean por un mismo Dios. Unos le llaman de un modo, otros le llaman de otro. Pero ve en ellos que hay honor. Lo ve. Y si bien es cierto que primero es derrotado en la batalla de Montguisar, él tiene que huir a Damasco en un camello, salva su vida de milagro, luego en los cuernos de Jatín, por culpa de un maestre, Girard de Rudefort, que hace andar a los templarios, 2000 caballeros, 3 días, atravesando el desierto de Galilea. Prácticamente fallecen de sed, de hambre y de golpes de calor. Está científicamente comprobado que murieron más caballeros por golpes de calor, por exceso de calor, que por heridas de arma. Eran muy buenos combatiendo, ¿eh? La regla, de hecho, ya te decía que no podías abandonar nunca el campo de batalla, no podías abandonar nunca mientras estuviera de pie el estandarte, y si este caía había que seguir al estandarte de la otra orden, pero nunca te podías retirar. Es más, te decía que en caso de que tuvieras un combate contra varios adversarios, no podías retirarte, rehuir ese combate, a no ser que te superaran en más de 3 contra 1. Con lo cual dices, bueno, tienes que ser muy bueno. Si estás combatiendo contra 3 tíos, hasta que llegue un cuarto o un quinto, no puedes decir, un momento, voy a ver un poco, ahora vuelvo. Por ejemplo, esto nos da que pensar. Entonces, en el siglo XIV, cuando ocurre todo esto, el rey de Aragón, Jaime II, funda en tierras valencianas, en el Levante español, una nueva orden militar de caballería, que es la Orden de Montesa. Ahí se refugiarán los maestres, priores y caballeros, que quedarán, porque escaparán, porque aquí en España y en Portugal no fueron masacrados, en Francia sí, pero aquí quedan caballeros, no se les extermina, sí se llega a ejecutar, eso es cierto, sí que se llega a hacer presos a muchos caballeros y se llega a ejecutar, eso sí es cierto, pero no todos corren la misma suerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se refugiarán. Tenemos un
un caso concreto que es la región del Maestrazgo, ¿vale? La región del Maestrazgo comprende lo que es una parte de Teruel y una pequeña parte de lo que es el norte de Castellón. ¿Por qué se llama Maestrazgo? Porque ahí invirtieron mucho dinero ellos. ¿Por qué se llama Maestrazgo? Fácil. La palabra maestrazgo proviene de maestre. Es decir, ahí se estaba conformando un pequeño microestado al más puro estilo suizo. Y eso es un grandísimo problema para cualquiera. Porque ellos no rendían pleitesía absolutamente a nadie. Solo dependían del Papa. El Papa solamente les pedía que por favor respetaran al alto clero, ¿vale? A obispos, arzobispos y cardenales. Estos no se metían con ellos. Obviamente, también les tiene mucho respeto a los abades. Pero a partir de aquí, en esa región, invierten mucho dinero y esto lo ven. Y eso molesta. Pues dicen, estos vuelven a resurgir, vuelven a invertir, se van a ver a hacer fuertes y ese pequeño país va a ser intocable. Ya alcanzaron mucha fuerza en la zona de Cataluña y Aragón. Aragón fue prácticamente un rey heredado. Tuvieron mucho poder. Entonces, en Portugal, la zona de Portugal es punto y aparte. Y hay una cosa que llama mucho la atención. Cuando la gente dice, fueron fundados para llevar peregrinos a Tierra Santa. No. Era uno de los cometidos que tenían, pero no fueron fundados para eso. No. Entonces, hay una cosa que llama profundamente la atención, además. Ellos tienen un puerto fortificado solamente para ellos en el Atlántico Norte, en la zona media, ¿vale? De lo que es Francia, que es el puerto de La Rochelle. Y la pregunta es, si tienes que ir a Tierra Santa, lo normal no es que tus naves partan de los puertos del Mediterráneo, porque te quedas dentro del Mediterráneo. En esa época el Islam todavía controlaba y tienes que hacer cabotaje, pasar por el estrecho de Gibraltar, que es un cuello de botella, y ahí te la pueden jugar, y en el Mediterráneo ya por ciertas latitudes corres peligro. La pregunta es, ¿qué hace un puerto que mira hacia el Atlántico? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué tienen un puerto allí? Si es de dominio público, que en 1307, cuando se atacan todas las encomiendas de Francia, al mismo tiempo, simultáneamente, para que no se puedan prestar ayuda, para que no puedan huir, se atacan justamente a medianoche, todas. El viernes 13 de octubre de 1307. Ese es un día maldito en el mundo cristiano. Viernes 13. Porque es que además se hace con alevosía y con nocturnidad, a las 12 de la noche. Todo está atado y bien atado. Todo tiene un porqué. Y el rey de Francia sí que es cierto que está detrás de todo eso, pero quien redacta el proceso es un esbirro llamado Guillem de Nogaret. Este también morirá, pero realmente el culpable, sí, el rey de Francia obviamente es un sinvergüenza, pero el que es culpable es el Papa Clemente V, ¿vale? Es un pusilánime, es un papa enfermizo, débil, y este es quien al final acaba consintiéndole todo lo que le pide el rey de Francia. Entonces, lo de las prácticas, ya sabemos que ellos dominaban mucho el tema de la astrología, el esoterismo, conocían perfectamente dónde estaban las líneas de energía telúrica,
Es decir, no edificaban en cualquier lugar, pero de eso a que se les acuse de sodomía, de escupir en la cruz, de hacer ciertas cosas, vamos a ver, eran cristianos, su entrenamiento era muy duro, eran militares. Cuando alguien dice, ¿eran monjes guerreros? No eran monjes, señores. Dentro de lo que es el temple, ellos tienen monjes cistercienses en las encomiendas, pero hay monasterios cistercienses y la orden del Cister, que es a la que pertenece San Bernardo de Claraval, ¿vale? En esos monasterios ya se trabajaba y se hacía de todo. De hecho, se llegó a fabricar incluso armas. Pero no nos dejemos engañar. En la Edad Media, ¿vale? Todo el mundo ha estudiado cómo está estratificada la sociedad. Todos sabemos cómo es el sistema piramidal. Y todo el mundo sabe que son los nobles los que hacen el noble arte de la guerra. Es decir, la vida de un segundón, porque solamente hereda el mayor, de ahí la palabra mayorazgo. Al segundón el padre le entregaba un saquito con unas monedas, una cantidad, decía, tienes dos opciones. Una, te vas a un monasterio, lo ingresas, ¿vale? Das la pasta y con eso te mantendrán. Y te dediques a la vida contemplativa, a rezar y a trabajar toda tu vida, enclaustrado, porque no vas a salir. Dos, coges la pasta, te vas, lo entregas en una orden militar de caballería, ese es el donativo, y a partir de aquí consagras tu vida a hacer la guerra y a jugarte los pellejos en un campo de batalla y a sangrar, porque has sido preparado desde que eras un niño. Esa es la razón. O sea, no divaguemos. Es decir, el temple ya estaba condenado mucho antes de 1307. El rey de Francia ya tenía problemas con la economía. En 1306 expulsó a los judíos, la economía de Francia se va al traste, tiene la brillante idea de devaluar la moneda y entonces la economía en Francia roza la más absoluta de las pobrezas. Claro, pues, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? Pues que los templarios dicen, bueno, este hombre, ¿cuándo nos piensa cuándo nos piensa devolver lo que nos debe, lo que le hemos prestado? Pues, el rey de Francia sabía lo que guardaban en la gran torre del Temple de París, porque él había estado. Y dice, pues ahora se lo voy a quitar, me lo voy a quedar, ¿vale? Porque era un crápula, era un sinvergüenza. Dice, porque es que además es que aunque quiera pagar no puedo. Forma acusación. En el siglo XIV, acusar de lo que se acusó a los templarios era un escándalo, pero mayúsculo, de lo más grande que hay. Así que sí, es un tema no exento de controversias, es un tema que sí, nos va a dejar misterios, siempre lo va a dejar, pero se puede estudiar pausadamente. Yo invito a que la gente lo haga consultando los archivos oficiales. Olvidaros de las novelas históricas y de la Wikipedia. Y aquellas personas que tengan ilusión de disfrazarse de caballeros templarios porque le han dicho que lo van a nombrar caballero, estamos en el siglo XXI. Es decir, es impensable que lo que aquellos hombres en el siglo XII, XIII, incluso XIV, hacían, aquel salto de fe, ¿vale? Aquel paso que daban, a día de hoy ninguna persona sería impensable hacerlo. Es impensable. Los tiempos han cambiado. Ninguna persona estaría dispuesta a dar su vida por una fe, por una causa tan justificada como la que el Temple nos presenta y plantea. ¿Enterraron y escondieron tesoros? Por supuesto, naturalmente. ¿Que ellos poseían reliquias como la Vera Cruz?
Sí, señor. Ya la llevan en Montguisar, en la batalla de Montguisar. Que vendieron 5.000 prepucios de Jesús. También lo hicieron. Había que sacar pasta de donde fuera. Si eres un incauto y lo compras, es tu problema. Como eso, podríamos citar muchas otras cosas más. Pero el Temple hizo cosas muy buenas. Hay que reconocerlo. Y tal vez, si el Temple hubiese continuado y hubiese evolucionado, a día de hoy, probablemente no estaríamos atacados como estamos atacados por un sector. No hace falta que los nombremos, todos sabemos quiénes son. No estaría pasando en ciertos lugares lo que está sucediendo. Vamos a ver, el Temple, cuando se nombra lo de la masonería, esto no cabe. ¿Por qué no cabe? Porque ser masón es ser antirreligioso, va contra todo tipo de religión. Vamos a ver, el Temple tiene un enfoque muy personal, ¿de acuerdo? Tiene un enfoque muy personal. Cuando veis a un templario y le veis la cruz, eso no es el rojo de la sangre derramada por Cristo en la cruz, ni mucho menos. Esa cruz no tiene absolutamente nada que ver con ninguna supuesta crucifixión, y digo supuesta. No tiene nada que ver, en absoluto. Y otra cosa, pese a que comenzaron llamándose los pobres soldados de Cristo, ¿vale? Así reza en su sello oficial, Tempi Militia Spixti, ¿vale? Nada les importaba a Jesús de Nazaret, nada en absoluto. Todo lo consagran al primo de Jesús, que era Juan el Bautista, aquel que fue decapitado, y luego a una de las tres Marías, a María de Magdala, María Magdalena, que aunque la iglesia se ha empeñado en decir que era una prostituta arrepentida, no era así. Sobre el Temple se puede hablar mucho, largo y distendido. Ahí os lo dejo.